en ese día 2 o 3 versículos que podemos compartir. En el capítulo 13 de Juan, como digo, versículos 13 al 15, primera lectura, y segunda lectura, capítulo 13, versículos 34 y 35 de San Juan. En el capítulo 13, Jesús se coloca en un rol que exploramos poco, que quizás debamos hacerlo con más frecuencia. Dice Jesús: vosotros me llamáis maestro. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y miren lo que acota ahora Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quiero resaltar de este pasaje el título que el maestro se adjudica a sí mismo. Él es maestro y Él es Señor. Y en el mismo rango coloca ambas categorías, maestro y Señor. Y luego dice qué tipo de maestro es. Él es el maestro que da el ejemplo. Es notable que lo que enseña lo vive, que lo que dice que hay que hacer, hace, que aquello que instruye a sus discípulos a hacer lo ha hecho Él en palabra y en acción. Él es el maestro también que por ser Señor tiene la capacidad de ordenar hacer su enseñanza. No es cualquier tipo de maestro, es el maestro, es el Señor. Más adelante, en el versículo 34, Jesús da su mandamiento identitario, el que registra la verdadera identidad de los discípulos, el que muestra quiénes son o quiénes somos o cómo debemos ser. Versículo 34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y acota: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante que Jesús podría haber elegido muchas otras cosas como para identificar y como para que las personas vean quiénes son discípulos. Es como si Jesús viniera y dijera: a ver, voy a mirarlos a todos ustedes, y aquellos que aman, estos son mis discípulos. ¿Ustedes creen que Jesús diría eso? Bueno, lo dice. No es que lo puede llegar a decir, lo dice. La marca identitaria es la de aquel discípulo que efectivamente ama al Señor, es amado previamente por el Señor y luego puede amar unos a otros a sus hermanos. Permítanme registrar primero este dato. Fíjense lo que dice Jesús. Ustedes son mis discípulos. Discípulos es una de las palabras favoritas del maestro. Muchas iglesias hoy están llenas de personas que van a un templo. Muchas personas participan y consumen buena literatura cristiana. Muchas personas efectivamente concurren a algún centro de especialización, pero Jesús aquí habla de discípulos. Las personas a las cuales Él quiere adherir son aquellos que son seguidores. El discípulo es un aprendiz, no es el maestro, es el aprendiz. Y el aprendiz que toda la vida va detrás de aquel que es su Señor y su maestro aprendiendo. ¿Qué aprende el discípulo? Es el interés, en este caso, del maestro. Aprende el ejemplo de Jesús. Para el discípulo no hay nada más valioso que el ejemplo de su maestro. Nada debiera ser más importante que ser un aprendiz de Cristo.
cada uno de nosotros es algo. Uno podría decir, yo soy hijo de alguien, yo soy esposo de alguien, padre de alguien, abuelo de alguien. Sí, me refiero a mi familia, o hermano, etc. O podría decir, soy pastor o soy docente. Cada uno de ustedes puede decir algo. En ese algo, lo más valioso es que ese algo que uno es y hace sea como un discípulo de Cristo. Uno es discípulo de Cristo no haciendo una actividad de la iglesia tan solo. No se habla de discípulo como una actividad eclesial. Se habla de discípulo cuando uno comercia, cuando uno negocia, cuando uno ama, cuando uno juega, cuando uno mira la tele, en todo espacio. El discípulo no es solamente el que dirige una actividad eclesial o realiza alguna actividad del domingo. El discípulo es el que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, siempre, en todo momento y en toda actividad es un seguidor de Cristo. ¿Se entendió ese concepto? Ese concepto es tal vez uno de los que más nos ha costado aprender. Nosotros muchas veces nos hemos quedado conformes pensando que el cristiano es aquel que va al cielo. Y es cierto, el cristiano es el que va al cielo, gracias a Dios. Sí, pero el cristiano también es el que todos los días, cuando se levanta, cuando trabaja, cuando sueña, es discípulo de Cristo. Y quizás no haya nada más importante que rediseñar todo lo que somos como discípulos de Jesús. El discípulo recibe una orientación vital de su maestro. El discípulo es orientado por su maestro para ser alguien, no solo para hacer algo, sino para ser alguien. En este pasaje, ustedes van a ver luego 3 cosas que el maestro indica que el discípulo debe ser. Pero antes de eso, el discípulo entonces es aquel que integra la sabiduría del maestro y el poder del Señor en todo lo que la persona es. Si sos un discípulo, sos un aprendiz de Cristo, aprendés las enseñanzas de Cristo. Y si estás bajo el señorío de Cristo, tenés el poder para poder hacerlo. ¿Se entiende esta relación? El maestro enseña algo que yo debo ser y el Señor me ayuda a poder ser aquello que Él me enseña que debo ser. En este pasaje, a ver si perciben, como mínimo hay 2 o 3 cosas que el maestro dice que identifican al discípulo y que el discípulo debe hacer y ser. ¿Qué son esas 2 o 3 cosas en los 2 versículos o 3 leídos? Categóricamente amar, David. Amar es el verbo que distingue al discípulo. Es no solamente no hacer el daño a otros, sino es positivamente buscar el bien del amado. ¿Con qué calidad se define el discípulo? ¿Con qué calidad amorosa debe amar al otro? Con la calidad con que Cristo nos amó a nosotros, dice el pasaje. Porque Él dice, yo les he dado el ejemplo. Notable, notable. Primera cosa que el discípulo debe hacer. Entonces, ¿cómo debe trabajar el discípulo? Amorosamente. ¿Cómo debe manejar su economía? Amorosamente. ¿Cómo debe manejar sus relaciones hogareñas? Amorosamente. ¿Cómo debe concebir y diseñar la vida? Amorosamente. ¿Cómo tiene que pensar la visión del mundo? Amorosamente. ¿Cómo tiene que manejar la creación de Dios? Amorosamente.
cómo tiene que manejar absolutamente todo lo que emprenda y diseñarlo, cómo tiene que ganar su, empresa, amorosamente. Amorosamente. Ese es el discípulo. Ese es el discípulo de Cristo. No estamos enseñando con demasiada seriedad y con criterio práctico profundo. Eso en nuestras escuelas de sabiduría de vida. ¿Cómo hacer para que tu profesión, tu vocación, tu persona sea discípulo de Cristo con la nota amorosa con que Él amó a los pecadores y se entregó por ellos? Una cosa maravillosa y fantástica y distintiva. ¿Qué otra cosa dice el pasaje que tenemos que hacer? Claramente, tenemos que hacer el ejemplo de Cristo. Una de las tareas que podemos hacer bajo el Maestro de Cristo es buscar todos los ejemplos que Jesús nos da. Por ejemplo, uno podría pensar cómo Jesús trató el dinero. Uno de los temas más frecuentes de Jesús es el manejo del dinero, la plata, el dinero. En todo momento Jesús habla de eso. ¿Recuerdan muchos pasajes de eso? Cuando mira a la viuda, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando habla del poder mamonizado del dinero, el dinero que se convierte en un dios. ¿Se acuerdan? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces uno puede pensar, Señor, enséñame a seguir tu ejemplo en el tema del dinero. Uno podría pensar, ¿cómo trató Jesús a las personas? ¿Cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Se acuerdan el trato de Jesús a varias mujeres? ¿Qué tengo que hacer? Tratar a las mujeres como Jesús trató a las mujeres. O podría pensar en el ejemplo de Jesús tratando a los niños. ¿Se acuerdan? Una y otra vez Jesús. O cómo trató Jesús a los pobres, a los marginados, a los corridos de la sociedad. Cómo incorporó a las personas en el camino. Entonces, ¿cuál es una de las enseñanzas del Maestro? Seguir su ejemplo. ¿Cuál? El ejemplo de vida de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Sí? ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio público? ¿A qué edad? Y hasta los 30 años, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sí? No estoy tan seguro. ¿Qué más hizo? Fue nada menos. ¿Qué fue? Todos suponemos que la mayor cantidad de años de la vida de Jesús fue ayudando a su familia como carpintero. Pero ¿cuántas veces enseñamos eso? Que Jesús fue un carpintero que trabajó la madera, que fue un hombre que con sus manos trabajó. El concepto del trabajo y cómo lo diseñó Jesús debiera ser un tema de interés fantástico para nosotros, tema descuidado en nuestra enseñanza tan importante para el discipulado. Decíamos hace poco, la mayor parte de las personas lo que más hace es estar en su trabajo. El otro día en ética cristiana, una materia del seminario, charlaba con los alumnos. Fue un momento muy lindo. Les pregunté qué trabajaba cada uno de los alumnos, seminaristas o futuros pastores, misioneros, misioneras, etc. Y después cuánto tiempo cada uno de ellos iba a la iglesia o iba al seminario. La mayor, lejos cantidad de horas de cada uno de ellos es en el trabajo. Como mínimo, una persona que trabaja suele pasar 40 horas a la semana. Es casi la actividad que más hace cada uno. ¿Cómo estás discipulando tu trabajo? ¿Qué tipo de discípulo sos a través de, en el medio de el trabajo? ¿Cómo seguirías el ejemplo de Cristo ahí? ¿Sí? Hay una tercera cosa que Jesús dice que debemos hacer. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Lo está diciendo en el pasaje. Sí. Lamentablemente a veces tomamos
el aspecto mecánico de lavar los pies, que hoy no es un hecho muy entendido fuera del lenguaje religioso, digamos. Pero, ¿qué simbolizaba? Y más que simbolizaba, ¿quiénes hacían esa tarea? ¿Qué actitud asumían los que hacían esa tarea? ¿Qué creen? Siervos. ¿Qué pasó cuando Jesús quiere hacer esto? ¿Los discípulos aceptan generosamente eso? ¿Por qué creen que hay una cierta resistencia de Jesús? Porque hay una cierta resistencia, una resistencia fuerte, no relativa. Aún de Pedro, cuando el Señor dice, yo voy a ponerme como un servidor de ustedes yendo a Jerusalén, lo recordábamos el domingo, ¿se acuerdan? Para morir por todos. ¿Por qué Pedro resiste eso? ¿Qué calculan? ¿Qué les parece? Yo lo quería perder. A ver, ¿qué está enseñando Jesús? El maestro da el ejemplo. El discípulo, ¿qué debe hacer? Si el maestro lava los pies y es siervo, ¿qué debe ser el discípulo? Si el maestro da su vida amorosa por los demás, ¿qué debe hacer el discípulo? Podría ser que Pedro le dijera, no, porque después tengo que venir yo. Entonces, más que por vos, cuidado que después tengo que venir yo. ¿No te parece? Es difícil ver al Señor y Maestro siendo un servidor. No lo imaginamos. Él da el ejemplo. ¿Qué debo ser yo? Sin miedo. Un servidor. ¿Qué debes ser vos? El discípulo no debe intentar con esfuerzo solo ser discípulo. ¿Qué tiene que hacer el discípulo para poder hacer lo que el Maestro y Señor indica? Sí. Mi discípulo. ¿Qué tiene que hacer el discípulo para dejar todo? ¿Por dónde empieza esa realidad? Con una transformación interior. Si el maestro enseña a hacer eso, ¿es un maestro sabio o necio? Si el maestro dice háganlo, ¿ustedes creen que se puede hacer o no? Si no, estamos diciendo es un maestro que nos enseña a hacer una cosa que no sirve. La gente dice, pero esa es una utopía, esa es una irrealidad. Sí y no. Sí para el mundo, dice el Señor, pero para el discípulo es probable porque Él es el Señor y me ha transformado. El primer paso es que el discípulo sea creyente, transformado por el poder del Señor. Parece obvio, pero vale la pena decir que la única manera de hacer lo que el Maestro quiere es haber sido transformado bajo el poder del Espíritu. Segunda cosa, debe intentarlo. Sí y no. La cosa más lógica y que las iglesias y los discípulos tenemos que emprender es más que intentarlo con nuestra buena voluntad, es aprender, entrenar y realizarlo. Porque si lo intentáramos, ¿sí?, de forma legalista, Jesús no sería el maestro. Sería un maestro como los demás, que sentiría y pondría sobre sus discípulos presión legalista. Y Jesús dice, aquellos legalistas, todo lo que han logrado es generar culpa e hipocresía, porque la gente sabe lo que tiene que hacer y como no lo hace, ¿qué hace? Finge, se oculta, se siente mal.
se golpea el pecho, pero no lo logra. Y el interés de Jesús no es que la gente se sienta mal, se golpee el pecho, finja, actúe de manera hipócrita, sino que lo logre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrenarse a diario bajo la palabra del Señor, con el poder que eso implica, en oración, en formación, en enseñanza mutua, en amor mutuo. Cuando hace muchos años yo descubrí eso, dije, qué potencia tan descuidada, qué poco enseñamos eso. Y por eso es que a veces el testimonio de la Iglesia del Señor en el mundo circundante queda muy corto, muy corto. No se ven discípulos con esa mente cambiada para que cambien su trabajo, su visión de la realidad, su visión de la interrelacionalidad, con una perspectiva amorosa, servicial y humilde. Descubriendo que el amor, el servicio y la humildad son el verdadero poder que puede transformarnos y transformar. Nos cuesta entendernos porque ese es el evangelio de Jesús y no el evangelio pagano del mundo, de la sociedad. Me apresuraría a decir, como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, corríjanme, ¿se acuerdan como decía? Sino que algunos se han deslizado a ese acto. Al recordar la mesa del Señor y esta enseñanza de Jesús, quizás podemos hacer compromisos muy humildes, muy chiquititos, en donde le digamos al Maestro, Señor, quiero ponerme a tus pies a aprender. Y aprender todos los días lo que tú enseñas que debo ser. Porque eres mi Señor y mi Maestro. Y quiero ser tu aprendiz todos los días de mi vida. Yo creo que la falta de alegría a veces del cristianismo es porque el cristianismo no se vive a fondo. Se vive en la periferia a veces y eso no termina de conformarnos. Si no vivimos como siervos profundos, como humildes en profundidad y amorosos, le sacamos el gusto más radicalizado al Evangelio. Una cosa puede tornarse mecánica, de actividades, de dinámicas, y confundir dinámica con movimiento, rapidez o lo que sea, como cosa atractiva. Por eso el cristianismo corre el riesgo de parecer actual vendiendo un producto religioso de éxito. Cuando lo que tiene que hacer el cristianismo en profundidad es radicalizarse, no fanatismo. Esa no es radicalismo. ¿Me siguen? Eso genera violencia, odio, guerras, sino ir a la raíz. Y la raíz es que el discípulo aprende de Cristo lo que Él enseña. Y para eso es transformado por el poder del Espíritu Santo y sigue el modelo de Cristo en el día a día, las 24 horas del día, en todo su cuerpo, su inteligencia, su mundo emocional, su mundo relacional, viviendo la familia, el negocio, el deporte, la tele que mira todos los días. Y cuando logramos un fruto de eso, es una cosa exquisita, exquisita. Porque sentir el fruto apetecible de un evangelio vivido con esa radicalidad es lo más sano, lo más santo, lo más puro. Es la voluntad de Dios, es lo agradable, es lo perfecto, es lo hermoso. Y cierro, le quita al seguimiento de Cristo cosa pesada. Jesús dice, los fariseos ponen pesadas cargas, hacen vivir la ley como una cosa obligatoria por la ley per se.
En cambio, lo que yo enseño es ligero. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, vengan a mí y descansen, dice Jesús. Que no habla solamente de la paz psicológica, sino de la paz de esa visión mental de vivir el cristianismo por puro legalismo, en lugar de vivirlo como una relación salvadora desde adentro hacia afuera, bajo el poder amoroso de nuestro Señor. En familia, en la sociedad, por cierto, en la iglesia, donde fuere. Pero por eso les decía antes de compartir la mesa, yo no comenzaría por lo difícil, comenzaría por lo más sencillo. Y lo que sí puedo lograr, que es colocarme en disposición del Maestro, colocar mi inteligencia, mis emociones. Maestro, Señor, enséñame, potenciame. Y de a poquito, ayúdame a poder amar al que amo. Ayúdame a poder amar como tú al que amo. Ayúdame a poder amar a mi esposa como Jesús. Ayúdame a poder amar a mis hijos como Jesús. No mucho más. Comenzaría ahí. Ayúdame a poder amar al hermano de la iglesia con quien mejor me llevo, al que más amo. Comenzaría ahí. Y desde ahí empezar a encontrar el gustito de amar con mayor profundidad al que ya amo. Jesús dice, aún los ateos lo hacen. Bueno, empecemos por ahí cada vez más profundamente. Pero hagan una cosa. Uno dice, eso lo hacemos todos. No siempre es así. No siempre. Yo amo a mi esposa, pero la verdad es que a veces ese amor se torna egoísta. Seguramente te pasa. Alguna vez he pensado más en mi capricho que en el bien de ella. ¿Te pasa? Quiere decir que todavía tengo que aprender. A mi esposa, que es la persona que más amo. ¿Sí? Y no me hago ni el humilde ni nada, es la realidad. Es la realidad. Esa es la verdad, la realidad. Pensalo vos. Qué lindo es ser desafiado por el Señor a ser su discípulo y a aprender progresivamente a ser un mejor discípulo en su nombre. ¿Qué les parece si cantamos esta canción que nos prepara para la cena, que es un momento en donde uno puede ejercer la obediencia del Maestro? Porque uno aprende en obediencia, ¿sí? ¿Cómo sabemos si estamos aprendiendo? Cuando obedecemos lo que el Señor me pida. Si no, he aprendido muy conceptualmente el hecho, pero no se encarna en la realidad de la práctica.